percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí, su servidor Fredo, en otro episodio, como ya les había dicho antes, que viene una maratón tremenda con un invitado, y ese invitado se llama Nabu. Buenas. Aquí está presente, está al lado mío, está al frente del micrófono. Nabu, ¿cómo estás? ¿Qué puedes contar sobre tu persona para introducirte un poquito? Bueno, no mucho, persona común, corriente, regular, pero me gusta la filosofía, la literatura, la poesía, como se darán cuenta más tarde, y la ciencia, y bueno, compañero de Joe Kubo también y de Fredo. Ajá, entonces al lado del pana Nabu está el señor Joe Kubo. ¿Cómo estás el día de hoy? Inspirado como siempre, amigo. Inspirado. como siempre. Excelente. Bueno, la semana pasada tuvimos el episodio de El amor moderno. Y ese episodio es un episodio del que hablamos un poco de lo que viene siendo el amor actual, porque las redes sociales cambió un poco lo que viene siendo la conexión Sí, entre que- personas, ¿no? La Que dinámica. esencialmente el amor no cambió, pero sí. Sí, Su expresión, ¿no? Su expresión, en que se valora actualmente en el amor y vainas de esas. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ustedes pueden ir a escuchar ya ese episodio si les da la perra gana. Hoy vengo agresivo. Uy. Pero bueno, ese no es Odio. el tema que nos compete actualmente. La agresividad de Fredo se debe al tema también, porque es un tema Es agresivo. un tema Sí, heavy, sí, es sí. un tema heavy. Venimos a hablar de poetas malditos, sobre los poetas malditos. No sé, de verdad, yo aquí cargo la duda, porque cuando escuché la idea del tema fue como que, bueno, me convence. Pero ahora necesito saber, ¿es una definición de ustedes? ¿Es algo que que viene desde hace un tiempo con respecto a otros escritores, filósofos, etcétera? Entonces, métanme y obviamente metan a Ok, la ok. audiencia Comenzar en todo con todo, eso en ya, todo ya. esto de lo que viene siendo los poetas malditos. Yo te haré como un pequeño resumen. Breve ¿no? introducción. Los poetas malditos normalmente es un término, es una literación que se acuña en la literatura, valga la redundancia, para definir a ciertos escritores o escritoras que están malditos a escribir lo que sienten. Me encanta este tema porque viene mucho de la mano con un podcast que ya es probable que hayan escuchado de escritura en sangre, porque ellos son como la definición exacta de un escritor en sangre, o sea, es un escritor que está condenado a escribir con sangre, con pasión, ¿sabes? Con devoción, ¿no? Y no todos los escritores, lamentablemente, tienden a escribir con esa, digamos que con esa manía, ¿no? Con esa determinación. A pesar de que la literatura y la escritura como tal, o sea, la labor de ellos es escribir de esa manera. Exacto, exacto. Pero no Pero siempre no sucede. exacto, lo llegan a lograr. Y es la cuestión de que a nosotros nos encantan los escritores malditos, porque por lo menos yo en mi escritura me siento así, atado a escribir simplemente mis pesares, o sea, mis anhelos más profundos, ¿no? O sea, escribir lo que se acerca más a mi esencia, a lo más yo cubo posible, ¿saben? Y en norma general, esos son los escritores malditos. Sí, los escritores malditos, como bien dijo Joe Kubo, fue un término que se utilizó para, para ponerle como una especie de apodo a cierto grupo de escritores o literatos, más que todo poetas, que tenían como cierta fama que los rodeaba. O infamia se le podría decir también, ¿no? Porque de hecho también les dicen poetas de alcantarilla. O son poetas por separado. Usualmente un poeta Sí. maldito también era un poeta de alcantarilla, pues. Sí tengo entendido que son términos separados porque los poetas de alcantarillas también sumaban que tenían como un cierto tipo de vida infame, ¿sabes? O sea, un cierto Sí, tipo de sí, sí. vida bajo, Baja, de el malas low life. muertes, exacto. En cambio, los poetas malditos podían ser ¿sabes? Una persona de alta alcurnia que tiene una vida normal y tal, pero que de verdad se esmeraba en sufrir, en vivir, en experimentar,
Sí, es en la, eso, es la cuestión de que los poetas malditos o escritores malditos, porque no solo se limita a la a la poesía. poesía, sino en cualquier tipo de literatura, tenían como esa cuestión de que hablaban, no se iban a frenar por nada para expresar lo que ellos querían que se entendiera, pues, o sea, independientemente Exacto, de que el tema a tratar o la forma en la que lo fuesen a tratar estuviera rodeado de algún tabú o fuese mal visto. Si ellos querían hablar de eso o querían expresarse de esa manera, lo iban a hacer porque era lo que el sentimiento les llamaba o era lo que el corazón les clamaba, pues. exacto, exacto, Y exacto. así es la escritura en sangre y así es la escritura de los poetas malditos. También es interesante porque ellos tienden a hacer escritura poco convencional, ¿sabes? Ujú. O sea, es la cuestión de que de por sí la poesía no es muy convencional de enviar un mensaje, ¿no? O sea, de que se entienda libremente porque tiene Exacto. aliteraciones, tiene infinidad de recursos literarios, tiene métrica, a veces está escrito en prosa, pero eso no lo hace más fácil de entender. Y está sujeta a interpretación. La Exacto, poesía está está sujeta a sujeto a interpretación. interpretación. Es interesante cómo ellos a veces usan ese término o esa cuestión de que libre de interpretación para lograr dar múltiples mensajes en una simple oración, digamos. Para que una oración pudiera tener más de un significado, ya por encima de que cualquiera lo pudiera interpretar como quisiera. Y es muy interesante porque la poesía siempre estuvo hecha para expresar lo que no puedes expresar convencionalmente, digamos. O sea, estuvo hecha para que eso que no puedes racionalizar encontraras una forma poco común de expresarle y que alguien pudiera entender, ponte, los versos más tristes de esta noche, que es una frase en uno de los poemas más famosos de Mario Benedetti, creo que, Sí, si sí, no me sí, equivoco. creo que es Mario Benedetti. Y es la cuestión de que de por sí ya la poesía es poco convencional. Estos escritores literal se desgarraban el corazón a veces escribiendo poemas o simplemente escribiendo la verdad, ¿no? Escribiendo su verdad particular, escribiendo su verdad social, lo que ellos sintieron por un amor lejano y que perdieron, lo que ellos sintieron como le pasó a Edgar Allan Poe, que ya ustedes saben que es uno de mis escritores favoritos. Lo que le pasó a Edgar Allan Poe con su escritura, ¿no? Él era muy, o sea, o tenía una vida muy atropellada, muy melancólica, muy triste, muy tácita. Y gracias a eso fue que él pudo crear no solamente cuentos netamente de terror, sino cuentos que te ponían incómodo, o sea, que te sacaban de tu zona de confort, que te hacían sentir extraño, que por mucho que capaz no entendías muy bien de qué te estaba hablando, si era un fantasma, era un monstruo, era un psicópata, fuera lo que Que fuera. era su propósito probablemente. Exacto. Tú te ponías en la situación del protagonista y no te sentías bien. Era desagradable. Y es interesante ver cómo él lograba dar ese efecto siendo lo más sincero posible, ¿sabes? Siendo lo más él posible. Porque mucho de lo que está escrito en sus libros era esencialmente como él sentía, como él pensaba, como él percibía el mundo en su entorno. Pero es interesante ver a alguien tan lúgubre, alguien tan O que se expresa melancólico, lúgubre en sus exacto, escritos. alguien tan gris que tuvo una esposa a la que amó, o sea, que también tuvo momentos bonitos. Y es interesante porque creo que ya yo he nombrado mucho este poema en los podcasts, pero él tiene uno de los poemas más bellos que yo he leído en todo lo que yo he leído, que es El día más feliz de mi vida. Y es brutal como tú vienes de leer, no sé, El gato negro, de leer El pozo y el péndulo, de leer, no sé, Tres bestias en una, La El máscara de la cuervo. muerte El roja, El cuervo. cuervo, Que si leíste el cuervo, Annabelle, ahora. Eleonor, Hawk Frog, o sea, leer tanto poesía como cuentos, uno peor que el otro, o sea, uno más atropellado que el otro, uno más sanguinario, más sátiro, más cínico, más absurdo que el otro, y de repente o sea, lees esto y te sientes bien. O sea, todo lo que Poe ha hecho contigo le da un giro de 360. Te sientes cómodo, sientes confort, sientes calidez, sientes felicidad, sientes satisfacción, ¿sabes? Y es muy cómico porque lo logra, creo que en dos estrofas, o en una estrofa, porque el poema ni siquiera es largo, es simplemente él definiendo, él estando en un sitio y viendo un paisaje. Y ya está, o sea, y te dice que ese es el momento más feliz de su vida. Pero es impresionante como él simplemente con pocos recursos, o sea, con 4 líneas que te lanza, te hace sentir lo hermoso que pudo ser para él ese momento. Y eso es lo importante que se entienda de los poetas malditos.
que ellos no solamente son tristes o son negativos. A veces también te pueden hacer sentir amor, odio, desprecio, asco, felicidad, desesperación, o cualquiera de las muchas gamas de los sentimientos que puede tener una persona, o sensaciones que puede tener una persona. Sí, la cuestión con la sinceridad con la que se expresaban o con lo sincero que eran con respecto a lo que hablaban. La cuestión con la escritura poco convencional era precisamente eso, que esos escritores no tenían pelos en la lengua para bien, porque también es importante como que entender el contexto, porque a pesar de que la escritura sí es, o sea, la literatura, el arte como tal es atemporal y puede extrapolarse a cualquier época en la que tú leas un poema o veas una obra de arte o escuches una canción. También es importante entender que el término de poeta maldito se les acuñaba era porque en el momento eran muy criticados, eran muy atacados por su entorno. Y era precisamente porque hablaban de cosas que probablemente a cierto grupo de personas, más que a otros, más que al vulgo o más que al lector poco ordinario, les molestaba. Les molestaba porque eran verdades incómodas o eran sentimientos incómodos con los que pocos empatizaban, pero que sin embargo eran necesarios escribirse. Y era por eso que eran tan atacados. Y su escritura era poco convencional precisamente por ese tipo de cuestiones que, bueno, de lo que hablaba Yokouo, porque es que ellos no solo hablaban de dolor y de sangre y de terror, pues el mismo Edgar Allan Poe, que es uno de los exponentes más grandes en el género del terror, pues tiene ese poema. Y así como te encuentras a ese tipo de ejemplos, también te encuentras con, no sé, escritores como Stevenson, que de repente su literatura era más llevada hacia la aventura y otro tipo de Ujú. historia, pero en un momento de inspiración dado, le dio por escribir un cuento de terror o le dio por hacer un poema sobre algún sentimiento incómodo o alguna verdad cruda que él tendría que decir o expresarse. Y eso lo vuelve de cierta manera un poeta, un escritor maldito, o simplemente escribe de forma poco convencional, porque es la cuestión de que en las épocas a lo largo de la historia, a pesar de que como mencioné ya antes, la literatura es una de las artes como más originales, en donde es más difícil como esto de copiarse, diferente de repente de otras artes como la pintura misma o la misma música. Pero en la literatura eso poco pasa y se ve mucha originalidad. Sin embargo, ha pasado a lo largo de las épocas que lo que llaman corrientes literarias nacían como modas. Y en determinadas épocas se daba, como probablemente sigue pasando ahorita, se daba el auge de determinadas corrientes literarias que probablemente podrían ahogar al lector, porque de repente si estamos en una guerra yo no quiero leer una novela sobre romance, ¿sabes? Yo quiero que me hablen crudamente sobre lo que está pasando en el mundo. Y en ese tipo de épocas y confrontaciones sucedía que los escritores, por evitar críticas, no se ponían ni de un bando ni de otro, sino que hablaban las cosas muy políticamente, por así decirlo. Y es ahí donde entraban los poetas malditos y entraba la escritura poco convencional para decirnos las verdades en la cara. Y precisamente para hacernos reaccionar, como nos transmite Edgar Allan Poe esa felicidad en ese poema. De repente ellos nos transmitían el dolor que siente una persona a la hora de una pérdida, a pesar de que a pocos escritores les gusta hablar de eso, pero los poetas malditos se atrevían. Y era ahí que lograban como el objetivo de la escritura como tal, que muchas veces se pierde a lo largo de las épocas y debido a los entornos, que es precisamente como que generarte esos sentimientos o lograr transmitirte el que muchas veces te hacen empatizar con cosas que ni siquiera te han sucedido, porque de repente Joe Kubo nunca estuvo en un sitio como el que estuvo Edgar Allan Poe al momento de escribir eso, pero él sintió exactamente la misma felicidad que sintió Edgar Allan Poe. Sí, es O que de repente sintió el terror que sentían los que estaban al lado de Hawk Frog. Y así sucesivamente con un poco de cuestiones. Y esa es la cuestión con los poetas malditos. Que no necesariamente tiene que ser una oscuridad o un terror todo lo que rodea su escritura. Lo que sucede es que poco se habla del terror y del dolor y de ese tipo de cuestiones. sí. Y hay que hablar de eso también, o sea, los escritores deberían también hablar de eso, porque la escritura habla de la existencia, y la existencia no es nada más felicidad y rosa, porque también es la cuestión de que en la poesía, a pesar de que la poesía trata mucho los temas del amor y la tristeza y la melancolía, no sé si hablar de una moda, pero sí se universalizó mucho
de repente cierta manera de escribir que era como no, el término no es blando, pero sí muy romántico, romántico en la forma en la que lo utilizaban antes, ¿sabes? Como adornando mucho las palabras y toda la belleza poética, lo que no se le quita, pero muchas veces le carecen de verdad, precisamente por intentar adornar las palabras. No estoy hablando de la época actual, estoy hablando de la cantidad de poetas que existió a lo largo de la historia, que han carecido de esa pasión a la hora de escribir en sangre, ¿sabes? Sí, Que sí. desbordaban los poetas Es malditos. que también algo que caracteriza mucho a ellos es el pedo de que eran alborotadores, ¿sabes? O sea, Mm, ellos sí, siempre o mejor dicho, en la antigüedad se hacían muy famosos, era también porque iban en contra de las tradiciones o de de los lo lineamientos, convencional. exacto, de los lineamientos literarios que había en ese entonces, pues, por lo menos en, no sé, en Francia, en la Revolución Francesa. Lo típico que tú podías leer eran novelas de amor, de desamor, si acaso la muerte de alguien, uno que otro teatro por allá, político y tal. Pero de repente llegan personas como Baudelaire o el propio William Blake, que Baudelaire es uno de los mejores exponentes sobre un poeta maldito. Porque tú ves de verdad Bueno, cómo sí. él agarra todo tópico de esa sociedad y lo destroza. O sea, él hace lo que tiene que hacer un filósofo, que es agarrar lo que se conoce como verdad, lo voltea y demuestra cómo eso, poco a poco, pierde sentido, pues como poco a poco, no es una verdad absoluta, pues. Y es interesante ver a Baudelaire y ponte a William Blake, que él también tiene una historia muy interesante, porque con él es muy fácil empatizar, ya que no solamente habla de dolor, sino de miseria, de pobreza, en una época en la que están la plena Revolución Francesa en su auge, ¿sabes? Y eso también es interesante de los poetas malditos, pues de que te hacen empatizar. Claro, ellos usan el recurso del dolor, no solamente como decía Nabu, porque es algo poco usado en ese entonces, pues en la modernidad ya sí hay más gente que usa las complejidades y Gracias a tal. ellos. Sí, sí. Gracias a ellos. Pero es la cuestión de que en ese entonces ellos sabían que la gente sufría y ellos también querían escribir sobre eso porque la gente también tiene que aceptar que sufre, que no son perfectos, que no eran fieles devotos. Y fue interesante cómo ellos lo hicieron porque agarraron no, la religión, como es el caso de Blake y de Baudelaire, y no la tergiversaron, sino la deconstruyeron, ¿saben? La desdibujaron para las personas y demostraban esas situaciones en las que la gente no era perfecta, en la que la guerra era horrible, pero más allá que horrible, llegaba un punto en el que había personas que la hacían como necesaria, para fines de lucro, Mm, para fines hasta religiosos, porque también es la cuestión de que si todo está bien, tú no tienes la necesidad de creer en algo o de rezarle a algo para obtener algo a cambio que tú no puedes obtener por medios convencionales, digamos. Y ellos también se dieron cuenta que la religión es un negocio, que la guerra da negocio y que también mantener al bulbo entretenido con novelas de amor, romance, ficción, bla, 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 los de, no los desenfocaba, sino les permitía que perdieran la perspectiva de lo que era realmente una revolución, un golpe de estado, ¿sabes? Lo que era realmente buscar un bien común. Y literal fue impresionante como estos escritores agarraron estos tópicos, que era la religión, que era la política, que era la devastación de la la misma guerra, moral. la moral ambigua, y crearon, por lo menos Baudelaire, Las Flores del Mal. Y Blake creó Cantos de la Experiencia, que eso también es muy interesante, porque él tenía un libro anterior que se llama Cantos de la Inocencia, que es todo muy cristiano, todo muy con valores muy arraigados en la familia, todo muy patriótico, muy idealista. Y es interesante porque se dice que él se perdió como 3 años en el que se fue a Francia a pesar de que él es inglés. Y de repente reapareció con su libro Cantos de la Experiencia y es todo devastación, em, es todo muy alborotador para esa época, pues, porque te das cuenta que él tuvo que sufrir mucho, o sea, él tuvo que Mm, ir a un sitio en el que vio la cruda realidad de esa sociedad en ese entonces, pues, que en ese momento sí era guerra y tal, no sé qué, pero los poetas malditos también hablan de, ponte, Orwell. Orwell es un escritor que creo que en pocos poemas hizo. pocos poemas. Se Él saben de... simplemente Bueno, hizo, exacto, novelas y cartas. Pero él en sí es un escritor maldito, porque él ni siquiera fue que habló del sufrimiento en ese entonces.
Él predijo cómo pudo ser el futuro, pues, y cómo el humano está siempre atado a sufrir. No, pero y también lo hizo exagerando rasgos de la sociedad de ese entonces para dar a entender de que no estaban bien del todo. Exacto. Y es brutal porque tú lees a Orwell y te desespera. Porque empatizas con las predicciones que él hace, pues te das cuenta que lo que él veía a futuro sí pasó. Y sí pasa y sí sigue pasando. Y es la cuestión de que tú sientes que de verdad el tipo era un cítico y tal, no sé qué. Pero no es un cítico. O no es, no sé, alguien que puede dilucidar el futuro. Él simplemente vio cómo más o menos la gente va cambiando y cómo a pesar que la esencia no cambia, hay rasgos que sí, o sea, la forma en la que se presenta esa esencia sí cambia y por eso él pudo ver cómo el humano siempre está atado a la empatía sobre el sufrimiento, a empatizar con el otro, pero no darlo todo por el otro. Que el humano es como un animal más, un borreguito más, a pesar que farde tanto de que no, que tal, nosotros somos inteligentes y se separe de su naturaleza o intente separar su racionalidad de sus instintos. Pero no es así. Blake y Baudelaire también lo entendían muy bien, que por mucho que la iglesia se ponía en ese entonces con el pedo de que no, que nosotros somos seres puros, somos ángeles y tal, bla, 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 ellos entendían que el humano también es instintivo, también es emocional, también por mucho que sea muy alegre, sufre, llora, ríe, teme. Y ellos usaban esas cuestiones que eran tabús en ese entonces para lograr empatizar a fondo con el escritor y que el escritor se sintiera sacudido, se sintiera El hasta... lector. Ujú. Exacto, el lector se sintiera sacudido, se sintiera ofendido. Ellos eran felices con tal de que que el lector leyera algo y dijera, este tipo habla pura mierda, o sea, se enojara, dijera como que, ¿por qué coño dice lo que dice? O sea, ¿qué le pasa? Porque ya en esa sacudida, en esa ira que le daba por leer eso, ese lector estaba entendiendo que lo lee es porque le están diciendo la verdad en la cara. Porque le molesta que le digan eso tan abiertamente, digamos. Y esa es como la esencia de... o como empezaron a nacer poetas malditos. Porque es muy fácil hablar de Poe, de Lovecraft, del mismo Blake y tal. Pero habían hasta griegos que eran así. Filósofos griegos que en la actualidad los conocemos como los grandes padres y tal. Pero en su momento eran Eran altamente criticados. criticados y eran la escoria de la sociedad, ¿saben? Sí, es que es bueno, es interesante también entender que estas sociedades de las que estamos hablando, antiguas ya, y bueno, de hecho en la actualidad también, eran regidas por la aristocracia. Y a la aristocracia muchas veces, como todo humano, es pecadora, pero no le gusta aceptarlo. Y cuando le decían las cosas en la cara, se ofendían. Y si bien se sabe, conocido, Yokubo también sabe de eso, la labor de un escritor es precisamente es eso, pues es hacerte levantarte de donde tú estás leyendo lo que estás leyendo y revolverte la cabeza, o sea, revolverte hasta el estómago, hacerte sentir que algo o no está bien o está muy bien o hacerte sentir algo. Si un escrito te hace sentir algo, entonces el escritor pues está logrando su cometido. Y era la cuestión con estos poetas malditos o estos escritores poco convencionales que lograban hacerte sentir algo, pero como las personas o los más lectores, los que más los leían, era la misma aristocracia y eran verdades crudas que de repente a ellos no les convenían, bien porque podían acabar con su empresa o bien porque atentaba contra lo que ellos conocen como la moral pública. Entonces se arrechaban pues con los poetas malditos, se molestaban, se ardían y terminaban atacándolos. Pero esto al final simplemente terminaba siendo a veces hasta más bulla. Y cuando sus escritos llegaban al vulgo, a que estas personas que sufrían, ¿sabes? A las personas con las que los escritores realmente empatizaban y que realmente querían que los leyeran, ahí es donde surgían los auges de ellos mismos. Ahí es cuando, o sea, de repente no sucedía en el momento porque eran censurados, pero cuando morían y sus escritos eran revelados, ahí es cuando todas las personas empatizaban con el dolor. Porque esa es la cuestión de los poetas malditos. Ellos muchas veces, ellos escribían, o sea, escribir en sangre es escribir con dolor. Así tú hables de felicidad, así hables de las cosas más bonitas. Escribir con pasión es escribir con dolor. Y es fácil empatizar con el dolor. Dentro de la escritura, de las cosas más fáciles es empatizar con el dolor, porque bien es sencillo también empatizar con la tristeza y la melancolía y la felicidad.
pero no hay nada en lo que el humano se una más con sus homólogos que con el dolor. O al menos eso me parece a mí, y supongo que también le parecía a los poetas malditos. Porque por algo las personas empatizaban con sus poemas, por algo se regaban. Es la cuestión de que estas sociedades aristócratas desiguales generaban conflictos y generaban dolor en el vulgo, en las personas, en el pueblo, por así decirlo. Y estos escritores se daban cuenta de ello, porque muchas veces una situación hasta romántica puede ser debido a ese tipo de cuestiones. Y tú ves escritores que de repente no tienen muchos poemas como tú dices, pero Frank Kafka es un escritor poco convencional, un poeta maldito como mínimo, porque es un escritor que agarró todo el dolor que le transmitía a su sociedad de aquel momento y lo logró plasmar en el papel de forma tal que cualquiera empatiza, o tal vez no empatiza, pero sí reacciona al escrito, o sea, lo hace sentir esa incomodidad que realmente sentía Kafka cuando estaba en aquel momento, pues. Y no tanto a través de los poemas, sino a través de sus cuentos, de sus novelas. Realmente te hace sentir, es una lectura incómoda de realizar, pero no por eso es mala, más bien al contrario, mientras a veces más te incomoda una lectura y más te despierta el sentimiento o la curiosidad o el planteamiento racional que te haces en tu cabeza sobre los porqués y las preguntas, ahí es cuando está surtiendo efecto, cuando empiezas a cuestionar, porque la cuestión de la escritura es que si te hace cuestionar está bien. Y los poetas malditos te hacen cuestionar muchas cuestiones sobre tu vida o sobre la sociedad, sobre los sentimientos mismos, sobre las personas y sobre lo que ya estaban acostumbrados todos a hacer o a hablar. Y de repente llegan estos panas, bien sean en forma de filósofos o en forma de poetas o en forma de literatos. Y a través de sus escritos despertaban, no, o sea, a una o a dos personas, y después esas personas generaban hasta revoluciones completas, generaban cambios. Entonces es precisamente eso, pues. Exacto. Bueno. Tal vez por eso eran tan odiados. Bueno, yo no tengo mucho que añadir, simplemente ahorita pues corte comercial, ya introdujeron varios de los temas de la segunda parte y creo que van a tener que profundizar un poco más, hablaron un poco de la empatía con el dolor y tal, entonces, bueno, simplemente corte comercial y ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes, Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta al podcast. Como dije antes, ya introdujeron de manera alguito extensa lo que viene siendo el siguiente punto. Ups. Que viene siendo la incomodidad de la escritura. Créanme, yo los quería parar. Pero es que ustedes saben cuando escuchan a alguien que está enchufado, inspirado, bien sea tocando, pintando, jugando, lo que sea. Tú que sabes que están en esa zona. Bueno, así están estos. Yo estaba en la zona, pero... Y pero tú escuchaba, también, disculpa, no te ya. creas, tú también estás ahí en la zona bien Bueno, metido. bueno. Y nada, como siempre, yo no los quería interrumpir, entonces profundicen un poco más en la incomodidad de la escritura antes de que puedan cerrar todo lo que dijeron en la parte pasada, ¿no? Now, si quieres empezar. Bueno, precisamente la premisa habla bastante claro de ello. Escribir es incómodo. Así de sencillo, porque escribir es exponer tus sentimientos, y exponer los sentimientos no necesariamente es algo cómodo de hacer. Menos cuando son sentimientos que te afectan. Porque bien puede ser muy bonito de repente hablar del amor en un poema, hablar de una persona que te gusta o que ama, o una situación que te hizo sentir muy bien. Pero como dije antes, eso también son sentimientos, y todos los sentimientos conllevan a un peso, una carga emocional. Y expresarlos, o sea, sacarlos en forma de palabras y plasmarlos en papel no es nada sencillo. Y es incomodísimo. En el sentido de que bueno, es lo que comentábamos hace rato también, ¿no? Hay muchas veces ocurre que artistas o escritores hablan o comunican de que ellos, todo lo que hacen, en sentido literario, todo lo que hacen con su literatura, es para ellos mismos o para sus adentros
o X cuestión con respecto a eso, pero lo que quieren dar a entender es que ellos no escriben para otras personas. Sin embargo, no estamos muy de acuerdo con ello porque, o sea, como bien lo dijo Joe, somos personas, somos animales, antes que nada, pues, racionales, pero somos animales. Y somos animales sociales. Y dentro de nuestro inconsciente, inscrito en nuestro código genético, o como le quieran llamar, está esa necesidad de comunicarnos. Porque no es ni siquiera expresar, porque muchas personas dicen que el arte es para expresar, pero el arte realmente no es expresión como tal. Yo creo que si el arte fuera nada más expresión, no fuera arte. Porque decir algo al aire no es arte. Arte como tal en todo caso es la comunicación, es intentar, por lo menos intentar darse a entender, ¿sabes? Que un tercero, un receptor, un lector, la persona que vaya a ver tu pintura, la persona que vaya a escuchar tu música, realmente entienda lo que tú le estás hablando, diciendo o expresando o le estás pintando. Que por lo menos intuitivamente, así no sea con palabras, esa persona capte los sentimientos que tú estabas experimentando en aquel momento o los sentimientos que tú querías dar a entender con esa obra. Y esto es una cuestión que pasaba mucho con los poetas malditos, porque hablaban de cosas y de sentimientos incómodos. Y hablaban con dolor de eso, y como bien dijimos, es fácil empatizar con el dolor. Y aunque no es fácil empatizar con la incomodidad, todos los sentimientos a veces nos hacen sentir incómodos y esta era una labor y una tarea difícil para ellos. O sea, incomodarse a tal punto de pues, leer a Poe es preguntarse qué sucedía con este sujeto a la hora de escribir. O sea, cómo alguien realmente puede tener esta carga emocional o esta inteligencia para escribir este tipo de cuestiones y no ser afectado a nivel profundo acerca de ello, porque el común denominador de repente llegaría y evitaría pensar acerca de eso, o sea, darle como más leña al fuego, por así decirlo, porque es la cuestión de que una vez que tú empiezas a escribir acerca de algo, y más algo que realmente te importa o te afecte, algo a lo que tú le denotes importancia y peso, cuesta dejar de pensar en ello. O sea, así ya lo hayas escrito o plasmado en el papel, si es verdad que te quitas un peso y te expresaste y cuestión, pero vas a seguir continuando como con ese dolor, ese pensamiento, siempre vas a terminar agregándole algo más a esto que quisiste expresar, pues. Y bueno, de hecho también de ahí nacen muchas veces las ediciones de muchos escritores que a veces hacen un libro o hacen un poema y después lo vuelven a hacer y le vuelven a añadir cosas, como fue Las Flores del Mar de Baudelaire. Hay varios escritores que han hecho eso mismo, pero es como para lograr un propósito o un fin. Y no es nada sencillo esa labor, y mucho menos darse a entender, porque es muy difícil, o sea, no me imagino lo complejo que debe ser dar a entender de repente el dolor que se debe sentir o la incomodidad que debe ser, o lo estresante que debe ser, no sé, estar en un campo de guerra, un campo de concentración. Y ahí estaban ellos afrontando ese dolor y expresándolo porque tal vez había otras personas que habían pasado por lo mismo y iban a necesitar que iban a necesitar leer eso. O sea, realmente era algo que los iba a salvar. Y probablemente también nos salvó a los mismos escritores. Pero sin embargo hay personas, cuando si tú no has atravesado por ese tipo de situaciones o si simplemente no empatizas con lo que el escritor está escribiendo, valga la redundancia, porque no te gusta, porque hay personas que simplemente no les gusta sentirse incómodas, pues entonces ahí es cuando nacía todo el odio que le lanzaban a estos escritores, que de paso eran súper importantísimos en los procesos históricos. Sí, es que eso sí es muy cierto. Normalmente la escritura tenía mucha influencia en hechos o acontecimientos históricos. Por lo menos la Revolución Francesa se instauró y se crearon como las nuevas reglas de la libertad o leyes de la libertad gracias a tres grandes escritores que escribieron sobre eso. Pero es interesante también eso, ¿sabes? Que no solamente los escritores malditos hablan en los sucesos importantes, sino que es más en los sucesos previos a llegar a eso, ¿sabes? Que cuando ellos empiezan a hablar o empiezan a expresarse, es cuando empiezan a sacudir a la sociedad como tal y empiezan a generar como una especie de cambio. Empiezan como a hacer que la gente mire más allá de lo que normalmente estaba viendo. El rollo es que se habla de la incomodidad, es porque lo sacan de la zona de confort. Es porque te dicen lo que normalmente nadie te va a decir. O hasta ellos narran sus propias vergüenzas y como tú también tienes las mismas vergüenzas, empatizas con eso. Y te sientes incómodo porque es verdad, es real. Eso también es la esencia de estos escritores o de esta forma de escritura. Que son muy reales.
O sea, no, por mucho que te narren y tal, y te engatusen con fantasía, ellos intentan ser lo más fieles a la realidad, lo más fieles a lo que son ellos en sí, pues. Ellos no te intentan vender algo que no sea o que esté fuera de ellos mismos. Y eso creo que es lo que los hace tan fáciles de empatizar. Y no solamente de empatizar, sino es como, es la chispa de ellos, pues que te hacen reaccionar. O sea, que te hacen reaccionar, ya si sea de cualquier forma, pues de que digas, no, mira, lo que dijo Poe en este momento me identifiqué, yo también perdí a un ser querido o algo así. O que digas, no, mira, Lovecraft habló de esto y yo también he tenido pesadillas parecidas. O digas, no, bueno, o sea, hay un cuento de William Blake que se llama Las costas de Albion, que él narra literalmente las atrocidades que se hacían en las costas de Albion, pues, de que los padres eran pedófilos, de que mientras ese pueblo estaba pasando hambre, las grandes castas, o sea, los burgueses y los eclesiásticos se llenaban de comida a morir sin importarles la hambruna y tal. Y narra la historia muy triste de un niño y cómo muere en la calle mientras sus papás estaban en la iglesia orando porque querían pedirle a Dios un mejor futuro, ¿sabes? Una buena cosecha, una oportunidad de poder salir en el hueco en el que estaba. Y es horrible porque él toma como esta realidad que sí pasaba y sí pasa, o sea, a pesar que tú en tu casa, que ese es el chiste, ¿no? Yo creo que también, ahorita lo estaba pensando cuando Nahua hablaba, este podcast es eso. En esencia, Un podcast este poco podcast convencional. sí, es un podcast poco convencional. Un podcast Yo no- maldito, ¿sí? Porque yo no te quiero, o sea, porque yo aquí, ¿cuál es mi intención? Alborotarte, o sea, mi intención es literal, ya si sea que tú te enojes conmigo, que te rías, que llores, que tengas un anhelo, darte esperanza o quitártela, no me interesa. Pero yo lo que quiero hacerte es reaccionar. Y eso es lo que querían hacer estos escritores, ¿sabes? Con todo lo que escribían, pues cada uno es muy diverso. No sé, el mismo Blake tiene poemas muy lindos y tiene poemas muy enfocados al amor, no solamente de otra persona, sino el amor propio. Y es bonito porque te das cuenta de que ellos no solamente son lo que te quieren pintar o lo que los quieren difamar de alborotadores, anarquistas, un poco de depresivos hemos que no se quieren. No, realmente cuando te das cuenta son personas que quieren expresar una verdad, ¿sabes? Que quieren decir lo que sienten, que quieren dar un grito desesperado de ayuda, de entendimiento, de comprensión, porque ellos saben que tú también te sientes así. Ellos también entienden que tú sufres, lloras, ríes y tienes todas las emociones humanas. Y ellos también quieren, a través de sus palabras, que tú tengas como fuerza. O sea, que tú tengas entendimiento, que tú digas, mano, ¿qué es lo que me pasa a mí con Poe? Que por eso yo siento que yo me llevaría bien con él. Porque al leer sus libros y sentirme incómodo y tal, yo digo, brother, o sea, yo podría ser un protagonista cualquiera de una novela de Poe. No porque mi vida sea una basura, sino porque los protagonistas son muy reales, son una persona en una situación muy real, eso sí es verdad, pero que actúan, que sienten y que se comportan de una manera muy genuina, de una manera muy normal, Muy humano. muy humana, son muy sensatos a la hora de actuar en las situaciones en las que lo pone Poe y tal. Y no sé, por lo menos Unamuno, ¿sabes? En Niebla. Yo cuando leí Niebla, yo dije, brother, este soy yo si yo me diera cuenta que soy un libro. Porque es impresionante cómo él llega y hace que los protagonistas se den cuenta en que están siendo escritos. O sea, que ellos son una novela de un escritor. Y es muy cómico cómo ellos empiezan a través de eso a dialogar entre ellos realmente qué es verdad y cómo pueden estar seguros de que si son novela o no son novela. De hecho, Unamuno habla con el Sí, protagonista que es se muy entere. cómico porque O sea, ellos están ahí peleando, son dos protagonistas, y de repente Unamuno les pasa por la calle. Y ellos empiezan a teorizar que es él el que los está escribiendo, pues. Pero uno de ellos dice, ¿cómo él nos va a estar escribiendo si está pasando por la calle? O sea, está ahí mismo cruzando la avenida. Y es brutal como el otro empieza a hablar sobre la incertidumbre, ¿sabes? De que realmente uno cree cosas pero no tiene hasta cierto punto certeza, a menos de que estén los hechos, ¿no? Pero es la cuestión de que, como he hablado yo en miles de podcasts, el lenguaje es imperfecto, las perspectivas y todo lo que tú crees como verdad puede ser manipulable y puede darte como la sensación de que tú crees una verdad que realmente no es una verdad, simplemente es lo que te conforta.
No, y para que ustedes vean también lo increíble de la influencia que a veces uno no piensa que tiene, porque los libros a veces parecieran que no tienen influencia, pero Unamuno fue súper atacado por ese libro porque llegó un momento en el libro en el que él te hace entender de que él como Unamuno, como escritor, como autor, mejor dicho, tiene más poder sobre los personajes que el mismo Dios. Los personajes no le temen a Dios, le temen a Unamuno. Y eso hizo que hirviera la sangre de muchos de sus compañeros, incluso de Unamuno, pues, porque en ese momento era la cuestión del problema religioso, la separación del Estado con la religión y cuestión, como siempre lo ha sido. Y eso hizo que se ardiera un poco de gente. Y es la vaina de que no, Unamuno no es un poeta maldito. Pero aquí lo que queremos resaltar no es tanto los poetas malditos como tal, sino la escritura poco convencional, la forma de escribir poco convencional que a veces tienen ciertos escritores. Porque hay muchos poetas románticos, no sé, de repente tú ves a Mario Benedetti, que es un poeta que es muy dado al amor y cuestión, a las parejas y yo no sé qué cuestión. Pero entonces te encuentras con poemas que te hacen sentir tan pero tan triste y no necesariamente con respecto al amor como tal, el amor romántico, ¿no? Sino con cualquier otro tipo de metáforas o de situaciones o sentimientos que él haya querido expresar y o sea, te termina por hacerlo sentir tan mal, pero con verdades, porque al final es lo que decía Joe sobre la realidad. Los sentimientos, a pesar de que pueden llegar a ser irracionales, igual que las emociones, para quien las siente son una realidad. Así estén basadas en una mentira, si tú sientes algo, para ti es una realidad. Entonces los sentimientos son realidades y hablar descaradamente de un sentimiento o hablar genuinamente de un sentimiento con pasión es hablar de una verdad. Y las verdades incomodan, pues es lo que veníamos diciendo ya en todo el podcast. Y como Mario Benedetti, este ejemplo, hay muchos escritores que de repente tú ves que llevan un trabajo, ¿cómo lo diríamos? Más como persistente sobre una temática o un estilo. Y de repente te encuentras con alguna obra, algún pequeño poema, algún escrito, un ensayo o cualquier pequeño informe que quisieron hacer hasta periódico. Y te encuentras con un dolor o una ira que nunca habías presenciado nunca en ninguno de sus escritos. Me acuerdo que me pasó mucho con Pablo Neruda. Él Ujú. tiene poemas que de repente o sea, te saltan a la vista y tu epa. Y más o menos esta rabia de dónde nació, pues dónde salió. Si hace rato me estabas hablando del amor y la felicidad y la pasión y la juventud y la niñez. Pero es porque todos compartimos esas emociones. Nosotros no somos linealmente felices, nosotros no estamos linealmente enamorados, sino que estamos en una montaña rusa entre estar tristes, felices, estar molestos y así sucesivamente. Y yo creo que es esa cuestión, pues que la escritura poco convencional es como lo que realmente debería ser la literatura. O sea, ahorita decimos escritura poco convencional porque la queremos diferenciar de la literatura general, por así decirlo. Pero todos los libros deberían hacernos sentir así de incómodos. O sea, todos los libros deberían sacarnos de nuestras sillas y, y darnos dos cachetadas de realidad, pues. Yo recuerdo que había un escritor que hablaba mucho de eso, el de los caminos Borges. Borges Gabriel hablaba mucho Borges. de que si lo que tú estás leyendo realmente no te hace cuestionarte todo acerca de lo que estás leyendo, entonces no está bien escrito, pues. Bueno, Borges es un personaje muy interesante, porque literal tú ves su escritura y por mucho que es muy realista, realismo mágico y tal, no sé qué, él sí tiene, yo siento, o lo que yo he leído, que él tiene un libro para cada ocasión. O sea, él tiene libros tristes, tiene libros alegres, tiene libros de aventura que, o sea, te entretienen, que te dan esperanza, que te la quitan, que te dan ganas de, no sé, pegarte un tiro, o que te dan ganas de, nada, tener endemoniadas ganas de vivir y experimentar todo lo posible. O sea, él es un maestro en la escritura, la verdad. Pero es interesante porque él ni siquiera es que agarra tópicos. Él ni siquiera hace lo que hizo Poe en su momento. O lo que hizo Blake, Baudelaire y todos estos, pues. Él simplemente, como decía William Shakespeare, intenta ser lo más sincero con él posible. O sea, él intenta ver qué es lo que está mal consigo mismo y así escribe un libro con lo que está mal con los humanos o la sociedad. Y tú, como lo lees y dices, hey, sabes, yo también soy de esta u otra forma, ahí es cuando empatizas y dices, hey, este tipo escribe bien, pues, o no bien, sino escribe verdades.
Sí, porque hay muchas formas de escribir. Y algo que yo te comentaba, creo que era ayer mismo, era que, o sea, en la literatura incluso hay a veces hay hasta comedia. Y hay comediantes en la literatura que te hacen, ¿sabes? Porque la comedia puede ser considerada escritura poco convencional. Pero realmente empieza a ser poco convencional cuando es esta comedia que tú dices, Naguará. Pero, ¿sabes? Te deja así como con un mal sabor de boca. No me Sí, estoy sí. refiriendo al humor negro, del que todo el mundo se jacta que tiene. No, no, no. Me refiero a un humor basado en realidades, ¿sabes? Como cuando te satirizas o ironizas una situación que realmente puede hacerte sentir mucho dolor y mucho pesar, pero lo haces con el propósito de despertar a la persona que te esté leyendo. Pues yo te comentaba sobre otro Goma, un escritor venezolano, que él prácticamente escribe, o sea, tiene muchos ensayos sobre comedia, política, y él literalmente se burlaba de los conflictos políticos, pero no es que se burlaba porque carecían de importancia, sino precisamente por la importancia y el peso que tenían en la vida cotidiana de todos, pues. Sí, literalmente. Entonces, No sé, ¿quieres decir algo? Opina, sí, opina, lo opina. tengo que meter aquí porque saben que el tiempo se nos está yendo. Claro, Opina, claro. opina, opina, opina. Y básicamente, ¿en qué pudiéramos resumir el propósito de la escritura poco convencional? Tocar la llaga, molestar a la gente, picarle el ojo, dañarle un diente. Yo creo que no es como tal, hace algo dañino o algo alborotador. Es simplemente en el momento en el que tú te sinceras contigo y eres brutalmente sincero contigo. O sea, que te aceptas tus penurias, tus vergüenzas, tus verdades. O sea, cuando te aceptas como realmente eres y escribes con esa sensación de entendimiento a ti mismo, es cuando te vuelves un poeta maldito. Porque lo más probable es que las personas que no han logrado eso se sientan incómodos, les duela o les haga reír, lo vean absurdo o estúpido, pero de alguna otra forma los vas a sacudir, pues. El chiste es ese, pues, que sepas cómo hacer reaccionar a la persona. ¿Qué tienen que decir Mucha- Nabu? Muchas veces el conocimiento se metaforiza con una relación con la luz y la iluminación y cuestión. Pero yo digo que la escritura poco convencional es para despertar. Es un despertar, llámalo de conciencia, llámalo de imaginación, creatividad, llámalo un despertar en tu propia alma, pues. Pero es precisamente eso, o sea, todos los escritores, todos los artistas, deberían aspirar a hacer arte poco convencional. Y no me refiero a hacer algo que nunca nadie haya hecho, sino a hacer algo que realmente sea genuino y verdadero, ¿sabes? Algo que sea sincero, quitarte las máscaras que tienes hasta contigo mismo, verte en el espejo, verte tú mismo, ver tus pensamientos y plasmarlo en papel, plasmarlo en una guitarra, plasmarlo en lo que sea, en un cántico, hacer un grafiti en la pared, lo que te dé la gana, pero que realmente sea verdadero, que sea genuino. Es ahí donde está lo poco convencional, es ahí donde está el despertar, y es ahí donde está el propósito de la escritura y del arte principalmente como tal. Bueno, interesante este podcast, más allá de decir de que de verdad fue un podcast muy poco convencional. Me recuerda a los primeros podcasts que nosotros hacíamos. Sí. A los primeros que Podcast maldito. que realmente eran básicamente echarle bolas para la antilla y ponerse en eso, inspirarse y hablar. Y Sí, sí. siento No de tenían que tanta estructura, ¿sabes? entonces nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Sé que no hablé nada, nada, pero es que estos dos señores aquí estaban presentes simplemente inspirados y no... ¿Para qué iba a interrumpir? Simplemente tuve que interrumpir para no dejar este podcast que durara como unas 2 horas. Sí. Entonces, nada. Nau, ¿qué te pareció estar en el primer episodio tuyo? Porque les recuerdo, todavía queda una maratón pendiente con este señor que está aquí. Estoy ansioso. Y de Que se hecho, vengan todos los tópicos que los vamos a escoñetar. hay uno que va a estar bastante interesante, les dejo el spoiler, va a ser sobre hip hop, los que estén interesados en música y vaina, ahí sí nos vamos a meter lo que va a ser el tema más profundo, meternos en tema musical y vaina entre Nau y yo y tal. Puede que en ese podcast cambiemos algo la dinámica, se me está ocurriendo algo, pero no lo voy a decir ahorita en grabación, ¿no? Entonces, Está cocinando, se está cocinando. Cubo, Now, fue interesante tenerte aquí. Gracias, y gracias, gracias. será interesante tenerte en los siguientes podcasts. Y nada, como siempre les digo, lloren, griten, pataleen, sean alborotadores, intenten ser un poco malditos en su vida, ¿saben?
Todos Ese creo que tenemos es algo mi de consejo. poetas malditos, es hora de Sí. empezar a buscarlo. Sean sinceros. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí llegó el podcast. Ya saben, se suscriben al canal de YouTube, sigan en Spotify o en la plataforma que les dé la gana, sigan en Instagram a el podcast. Compártanlo. Y ¿Quieren chocar el compártanlo, carro? Compártanlo. compartan esta Compártanlo, vaina. Un alboroten a la religioso gente. mal parado, compárteselo. Y lepa, mira esto, es muy cristiano. Activen las notificaciones para que les notifique cuando subimos el video ahora, Importante. el podcast. Aunque normalmente ya sube todos los miércoles a las 3 de la tarde. Entonces, sin más nada que decir, me despido. Aquí estuvo Fredo, junto a Nabu, Háblale. junto a Cubo. Adiós. Entonces, hasta el próximo podcast.